Bueno, buenos días hermanos, buenos días iglesia. Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Gracias Señor por tu palabra. Bendícenos con esta porción de la escritura, Señor. Bendícenos, permítenos predicar, Señor, de una forma bíblica de parte tuya, delante tuya, Señor, sin falsificar tu palabra. Quedo en tus manos por medio del Espíritu Santo y también cada uno de los hermanos que hoy nos reunimos acá. En el nombre poderoso de nuestro glorioso Cristo, amén y amén. Listo, hermanos, pueden sentar. El sermón se llama Jesucristo el mismo, hermanos. Hermanos, se han predicado más sermones de este texto que de cualquier otro texto en Hebreos y probablemente de la Biblia. Este versículo casi ha llegado a obtener estado confesional en muchas iglesias. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos, hermano. Estas palabras, dice John Gill, expresan la duración de Cristo. Él fue ayer, no el día inmediatamente anterior ni algún tiempo pasado, sino los tiempos antiguos, pasados, de antaño. Aunque la mayoría coinciden que no se extiende hasta la eternidad. Cuando decimos Jesucristo ayer no se refiere a antes de los tiempos, o sea, antes de que todo fue formado, y por supuesto que Cristo también existía antes, pero este verso se refiere al ayer del Antiguo Testamento, los tiempos antiguos. Puede llevarse más allá de los días de su carne aquí en la tierra, como les decía, a toda la dispensación del Antiguo Testamento, hasta el principio del mundo, cuando existía no solo como el Verbo eterno, el eterno yo soy, sino como el Salvador y Redentor de su pueblo. Acuérdense que Él apareció en forma humana. Él es la esencia de todos los tipos y sombras, hermano. Fue alimento espiritual para su pueblo en el desierto con el maná. Bueno, y toda la suma de las promesas y profecías que se describieron de Cristo allí después se cumplen en el Nuevo Testamento, hermano. Pero Cristo ya estaba ya, hermano. Cristo ya estaba. Si estaba antes, pues por supuesto que estaba en el antiguo. Eso es el ayer. Cristo fue ayer. El hoy. Él está hoy bajo la dispensación del Evangelio. O sea, aquí estamos, hoy. Cuando Pablo, o bueno, más bien cuando el autor de Hebreos, si era Pablo o el que fuera, dijo hoy, se refería por supuesto a ese momento, pero nos aplica a todos nosotros en esta dispensación del Evangelio, en sus oficios de profeta, sacerdote y rey. Pero también lo será para siempre, por los siglos, nunca más morirá. Su reino es un reino eterno y su sacerdocio un sacerdocio inmutable. Se refiere también esta cita, Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos, a la inmutabilidad de Cristo, hermano, que no cambia, como el Padre, que no hay mudanza, ni sombra, ni variación. Inmutable en su persona, perfecciones y esencia, como Dios, hermano, porque Jesucristo es Dios, hermano, y eso lo debemos afirmar sin temor. Jesucristo es Dios. Jesucristo es el Hijo de Dios, pero es Dios, Emmanuel, Dios con nosotros, hermano. En el amor también va a estar con nosotros siempre. Es inmutable en el amor por su pueblo, la plenitud de su gracia, la eficacia de su sangre y la virtud del sacrificio y justicia. La traducción Él mismo, Jesucristo es Él mismo, por eso el Señor se llama Jesucristo Él mismo, se usa en los escritos judíos para expresar un nombre divino, hermanos. Un nombre divino. Expresa ese nombre, su eternidad, inmutabilidad e independencia. Y concuerda con Cristo, quien es Dios sobre todas las cosas y el cual es bendito por siempre, dice Romanos 9:5. Hermanos, hoy vamos a ver 4 capítulos, no 3, 4 capítulos. En el primer capítulo, Jesucristo el mismo. Vamos a hablar de la cita un poco, de esas palabras que describen la cita. Segundo capítulo, Jesucristo ayer. Tercer capítulo, Jesucristo hoy. Y cuarto capítulo, Jesucristo por los siglos, hermano. Jesucristo el mismo, primer capítulo. Las instrucciones y el ejemplo, dice Matthew Henry, de los ministros. Mire, la cita anterior, el verso 7, viene hablando de los ministros, de los pastores. Dicen que mirar cuál ha sido el resultado de su conducta e imitar su fe.
Ese ejemplo de los ministros que terminaron sus testimonios en forma honorable y consoladora deben ser recortados e imitar la fe en nosotros de esos hombres de Dios. Aunque algunos ya estaban muertos, otros estaban en ese momento moribundos, aún así la gran cabeza y sumo sacerdote de la iglesia, el obispo de sus almas, vive siempre y siempre es el mismo. Jesucristo es el mismo, o sea, ellos morían, había que imitar la fe de ellos, pero Jesucristo no muere, es inmortal, es eterno. Jesucristo es el mismo de la época del Antiguo, también dice lo mismo Matthew Henry, también la del Evangelio, o sea, del Nuevo Testamento, y siempre será así para su pueblo, misericordioso, poderoso, absolutamente suficiente. Él aún llena al hambriento, hermanos, Él alienta al tembloroso y da la bienvenida a los pecadores arrepentidos. Él aún también sigue rechazando al soberbio y al que tiene justicia propia. Él aborrece la pura confesión de labios y Él aún enseña a todos los que salva a amar la justicia y a odiar la iniquidad. Hermano, Jesucristo, aquí se usan los dos nombres de Cristo o de nuestro Señor, Jesús y Cristo. Hermanos, ¿qué muestra aquí? Esto muestra lo que se conoce en teología, hermanos, como la unión hipostática. Cristo es 100% Dios, 100% hombre. Escúcheme bien, hermanos, porque mire, les voy a nombrar unas herejías que ha habido a lo largo de los siglos. Y casi todas las herejías que se han conocido a lo largo de la historia apuntan a desvirtuar quién era Jesucristo. Casi siempre, hermano, casi siempre. Mire, el nestorianismo decía que Jesús tenía dos naturalezas en su persona separadas. Y ahí parece que no está tan mal. El problema está con la palabra separadas. Es una unión hipostática, es decir, se une en Cristo, era 100% Dios y 100% hombre. Lo que ellos decían, los nestorianos, era 50 y 50. Y eso es una herejía, hermanos. Cristo era completamente Dios y completamente hombre. El monofisismo dice, Jesús, mire hermano, no hay nada nuevo bajo el sol. Estas herejías hoy existen en la iglesia. El monofisismo, Jesús tenía una sola naturaleza, solamente la divina. Entonces quitan la humanidad, lo humano de Cristo. Hermano, y si Cristo no fue hombre, Cristo no nos podía salvar. Porque se niega la expiación, la encarnación, hermano. El verbo se hizo carne. Mira, el verbo divino se hizo carne, humano. El apolinarianismo niega la verdadera y completa humanidad de Cristo, de Jesucristo, sin mente humana. Lo mismo, peligra, es parecido al otro. O sea, niega la humanidad. El arrianismo, hoy existe. Los testigos de Jehová, es muy conocido. Dice que Jesús fue creado, es un ser menor. Hermano, niegan obviamente la deidad de Cristo, niegan la preexistencia de Cristo. Hermano, y en parte terminan enseñando idolatría. Porque el único digno de adoración es Dios. Y si estamos adorando a Jesucristo, que no es Dios, pues somos unos idólatras, hermano. La kenosis, o sea, kenosis está en la Biblia, Filipenses 2, 9, 11, es que Cristo se despoja. Por supuesto que eso hace así. Pero muchos dicen que Jesucristo no tuvo algunos atributos divinos en la tierra, como la omnisciencia, la omnipresencia y la omnipotencia. O sea, Jesucristo los tuvo, lo que pasa es que muchas veces no los usó, eso es otra cosa. Pero él leía los pensamientos de los hombres. Él sabía antes que Natanael me viera, yo lo vi, dice algo así, te vi. Jesucristo sabía todo, hermanos, pero hay veces no lo usaba. El monarquianismo, Dios Padre es la única persona, el Padre. Jesús es hombre, es parecido al arrianismo. Jesús hombre. Subordinacionismo. El Hijo es menor al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. O sea, si bien él estaba sujeto al Padre, en esencia y en atributos era igual al Padre.
Estaba sujeto porque vino como hijo a hacer la voluntad de su padre, pero no quiere decir que sea menor al padre. El socinianismo, Jesús, Jesús es un hombre endiosado. O sea, Él no es Dios, es como que lo endiosa el Padre. No, hermano, eso tampoco es así. Él era Dios, en el principio ya existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios, Juan 1:1. Adopcionismo, que Dios es parecido, Dios otorgó poderes a Jesús y lo adopta como su hijo. Pero hermano, todo esto niega la eternidad de Cristo, por ejemplo. Si Cristo tuvo un principio, hermano, Cristo no es Dios. Eutiquianismo, la humanidad de Cristo, o sea, lo de hombre de Él, es absorbida por su divinidad. Es como que Él llega siendo hombre, nace de la Virgen y poco a poco se va convirtiendo en Dios. El santo ser que está en tu vientre, le está diciendo, creo que Elizabeth a María. El santo ser, le dice. Docetismo. Jesús parecía tener un cuerpo, pero no era encarnado, era solo en apariencia. Imagínense. Docetismo. Y hermanos, y así hay muchas. Hay otros como los albigenses o los marcionistas que dicen, aunque eso ya va más enfocado a Dios, en general Dios, que hay dos dioses, pero sí tiene que ver de todos modos con Cristo. Uno malo en el antiguo, el Padre malo, y un Dios bueno en el nuevo, el Hijo. Entonces, hermano, todo eso son herejías. De ahí también hay otras herejías, pero esos ya tienen que ver con otras cosas, con la Trinidad, el triteísmo, tres dioses, no creemos en tres dioses, creemos en un solo Dios. El modalismo, Cristo, Dios en tres modos, no, están al tiempo, lo vemos en muchas partes de las Escrituras. El enoteísmo, hay un Dios superior al Padre y otros dioses inferiores. Enoteístas, bueno, Roma es así, hermano. La iglesia de Roma es eso. Un Dios superior, pero unos dioses inferiores. María, los santos, tal. Bueno. El patripacionismo. El que sufrió en la cruz fue el Padre y no el Hijo. O sea, fue el Padre el que sufrió en la cruz. No, el Hijo es el que sufrió en la cruz. Hermano, no hay nada nuevo bajo el sol. El nombre Jesús, Hendrickson y Kistemaker lo dicen, abarca la obra y palabra del Hijo de Dios sobre la tierra. Entonces Jesús se refiere a la parte humana de Cristo. Humana de Cristo. Él ha venido a salvar a su pueblo de su pecado. Es como en esa venida. El nombre Cristo es el título oficial que expresa la divinidad del Hijo. El doble nombre unido aparece solamente 3 veces en hebreo. Aparece muchas veces en la Biblia, pero en Hebreos aparece 3. Hermanos, somos santificados en ese nombre, dice la Biblia. Es ofrenda para siempre, dice Hebreos 10:10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Hacemos la voluntad en ese nombre, hermanos. Os haga aptos, dice Hebreos también, en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Este nombre Jesucristo es el mismo siempre, hermano. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. El mismo, hablemos del mismo, es uno de los nombres de Dios, es un nombre divino que expresa su eternidad, inmutabilidad e independencia. En este mundo, dice Kistemaker, de rápidos cambios, nada parece confiable ni permanente. Los dirigentes van y vienen, pero sin embargo hay un rey que no se cambia. Jesucristo, el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Vemos en Hebreos, ya la vamos a leer, capítulo 1, no solo la divinidad de Cristo, sino también su carácter inmutable. Mire, y es concordante, vamos al Salmo 102, 25-27. Mire, aquí está hablando el salmista. Y vamos a ver que esas mismas palabras
la dice el autor de Hebreos para expresar a Cristo. Entonces Cristo es Dios, hermano. El salmista dice, Salmo 102, 25, 27, desde el principio tú fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás. Y todos ellos como una vestidura se envejecerán, como un vestido los mudarás, y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no se acabarán. Está hablando de Dios, el salmista, en general. Pero hermano, el autor de Hebreos nos dice que esas palabras eran para el Hijo, hermanos. Hebreos 1, del 8 al 12. Mire, está viendo, el escritor de Hebreos va a hablar de que Cristo es superior a los ángeles, a Moisés. Bueno, va a hablar de todo eso en esos primeros capítulos. Dice, mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo de los siglos, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Mire, más del Hijo dice, tu trono, oh Dios. El Hijo es Dios, hermano. Avanza ahí al 10 y sigue hablando, y es concordante ahorita con la cita del Salmo 102, para saber que nos está hablando del Hijo. Y, o sea, dice lo anterior, y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra. Mire, lo mismo que dice el salmista, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás, y serán mudados, pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Se refiere a Cristo, hermanos. La única cita de que Cristo es Dios no es Juan 1:1, como creen los testigos de Jehová, y creen que quitando esa cita en sus Biblias, acabaron con la divinidad de Cristo. Hay infinidad, hoy vamos a ver muchas. Infinidad, hermanos. Cristo, así como Dios el Padre, es el mismo. Lo dice Isaías, por mi nombre, por amor de mí mismo lo haré, para que no sea mancillado mi nombre, y mi honra no la daré a otro. Óyeme, Jacob, y tú, Israel, a quien llamé, yo mismo. Ahí está expresando el nombre divino, que dice, tú eres Él mismo. Jesucristo Él mismo. Pero tú eres, yo el primero, yo también el postrero. Y esas citas conocemos hartísima en Apocalipsis. El primero, el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Cristo es inmutable, dice Hebreos, mas Cristo es inmutable, mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, hermano. Mire lo que leímos ahorita, que es que, ¿cómo se llama? Un hombre endiosado, que no era Dios, que después se convirtió en medio divino, que no existía antes. Hermano, todo esto nos muestra, Él es inmutable, no cambia. No hay mudanza ni sombra de variación en el Hijo. Cristo ayer, hoy y por los siglos. Esto nos muestra una secuencia temporal del pasado, del presente y del futuro. Le voy a leer lo que dice Kistemaker, también es concordante con lo que le leí arriba a John Hill. El término ayer se relaciona con la hora mediadora de Jesús en la tierra, proclamada y confirmada a los lectores por aquellos que lo oyeron, y sabemos que se extiende hasta el Antiguo. La expresión hoy se refiere a la hora de intercesión que Jesús ejecuta en el cielo, es lo que está haciendo hoy en el cielo, donde se representa al creyente ante la presencia de Dios. Ya vamos a ver varias citas. Y la palabra siempre se relaciona con el sacerdocio de Cristo eterno, el que va a tener eternamente. Él es sacerdote para siempre. Él es el primero y el último, aquel que es y era y ha de venir, el Todopoderoso. Apocalipsis 1:8. Hermanos, Cristo era, es y será. Como dice Apocalipsis. Mire, escúcheme. Era, es y será. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Antes que Abraham fuese, yo soy, dijo. Yo soy. Y ahí entendía muy bien a qué se estaba refiriendo Cristo cuando dijo esas palabras. Los judíos tenían muy claro qué significaba decir yo soy. Hermanos, estamos viendo pasado, presente y futuro, ¿no? Cristo estuvo muerto en el pasado, vive hoy en el presente
y vivirá por siempre, hermanos. No temas, yo soy el primero y el último, también en Apocalipsis 1, 17 al 18. Y el que vivo, presente, y estuve muerto, pasado, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Futuro, hermano. El Padre se describe igual. Es decir, Cristo se describe igual al Padre, el Padre se describe igual al Hijo. En Isaías 48, 12, lo leímos ahorita, pero voy a leer solo la parte del 12. Óyeme Jacob y tú Israel, a quien llamé, yo mismo, yo el primero, yo también el postrero. Mira, el Padre, el Hijo, hermano, el Padre, el Hijo, o sea, los mismos títulos, los mismos atributos, hermano. Jesucristo, hermanos, siempre el mismo. Jesucristo igual al Padre. Jesucristo es Dios. Jesucristo no cambia. Jesucristo el mismo. Segundo capítulo, Jesucristo ayer. Jesucristo es el mismo ayer. Jesucristo ayer en el Antiguo Testamento, desde el principio del mundo hasta su primera venida en carne a la tierra. Entonces, así vamos a tomar a Jesucristo ayer. Desde que se fundó el mundo hasta su primera venida. Yo quise dividir estos 3 capítulos que vienen, Jesucristo ayer, Jesucristo hoy y Jesucristo por los siglos, en 5 puntos cada uno. Vamos a ver, sacerdote ayer, o sea, sacerdote, profeta, rey, sus obras y su honra y gloria. Ayer, hoy y por los siglos. Y vamos a ver que en todos se muestran esas cosas. Ayer, hoy y por los siglos. Vamos a sacerdote y estamos en ayer. Sacerdote ayer. Cristo ayer intercedió por su pueblo. Ayer rogó por sus discípulos. Por nosotros. Su iglesia también lo hizo ayer. Yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Entonces, hermanos, el ayer les dije que se refería a desde la fundación del mundo hasta la primera venida, antes de morir, mejor dicho, hasta antes de morir. Él ayer, en el pasado, intercedió por sus discípulos para que fueran guardados en santidad en el mundo. No ruego que los quites del mundo. Acuérdense que esta oración la hace antes de ir a la cruz. No ruego que los quites del mundo. Y el autor de Hebreos dice: Jesucristo, el mismo ayer, se estaba refiriendo a todas esas cosas que pasaron antes. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Ayer, sacerdote. ¿Por qué sacerdote? Porque el sacerdocio significa interceder. Esa es la función del sacerdote. Es un intercesor. Cristo es nuestro intercesor. Ayer fue nuestro intercesor. Rogó para que la fe de Pedro no faltara como sacerdote ante los ataques de Satanás. Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, hermanos. Recuerde que hacía el sacerdote en el antiguo. Iba, se presentaba, pedía perdón por los pecados del pueblo como un intercesor. Bueno, el Señor Jesucristo estaba haciendo lo mismo. Intercedió ayer también por nosotros, específicamente por usted y por mí, por la unidad de su iglesia. No ruego solamente por estos, es decir, por sus discípulos que tenía ahí al frente, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también, sigue rogando, ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Sacerdote ayer, hermanos. Y ayer, también intercediendo como sacerdote, pidió que nosotros estuviéramos con él en gloria. Ya hizo esa oración, y esa oración se va a cumplir. Padre, todo esto está en Juan 17. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo esté, donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Mire, desde antes de la fundación del mundo. Aquí también muestra que Cristo estaba antes de la fundación del mundo. Ayer intercedió por algo que iba a pasar en el futuro, que viéramos su gloria. Hermanos, ¿Cristo ya fue su sacerdote? ¿Cristo intercedió por usted?
¿Usted hace parte de esa oración por la cual Cristo estaba haciendo por la iglesia? ¿Usted es contado entre esos? ¿Se hizo de su pueblo usted? ¿O nunca ha tenido un intercesor usted? Porque el que no ha tenido un intercesor no va a poder llegar al reino de los cielos. No va a tener perdón de pecados. Profeta ayer. Dios levantó a Cristo cuando vino a la tierra como el profeta de profetas. Lo dice en Deuteronomio, haciendo una profecía de lo que iba a pasar cuando Cristo viniera. Profeta le levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca. Y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. El profeta de profetas. Levantaré profetas en medio de sus hermanos. Esa profecía, eso estaba en Deuteronomio 18 al 19, se cumple cuando Cristo viene. Mire lo que dice, por ejemplo, en Mateo 21, del 10 al 11. La gente reconoce al profeta que iba a venir. Están reconociendo esas palabras de Moisés y reconociendo que en ese momento se estaban cumpliendo. Cuando iba a entrar a Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? Y la gente decía, este Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Estaba hablando de esas palabras. Y aquí, después, en Hebreos 2:3, nos muestra que muchos confirmaron esa palabra profética. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que lo oyeron. Porque Él vino como profeta, anunció primeramente esa salvación. Y después por los que lo oyeron, por sus discípulos. Él era el profeta que había de venir, hermano. El profeta. Hermanos, ¿ya oyó la voz? ¿Ya usted oyó la voz del profeta? ¿Ya recibió su mensaje? ¿Ya se arrepintió? ¿Ya siguió su voz? ¿Ya dio testimonio de él? ¿Lo ha hecho en el pasado? Rey ayer, hermanos. Rey ayer. Entonces, Cristo no solamente es rey hoy, hermanos. No es solamente que va a ser rey en el futuro. Jesucristo era rey cuando vino, hermanos. Porque un niño nos es nacido, Isaías 9:6. Hijo nos es dado, el principado sobre su hombro. Y se llamará nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Un reinado, hermanos. El principado sobre su hombro, príncipe porque era hijo de Dios. Los hijos son príncipes, pero sabemos que él es rey de reyes también. El rey de reyes, hermano, todos sabemos, o sea, lo que quiero enfatizar es que cuando Cristo vino a la tierra ya era rey, hermanos. No fue que se hizo rey después. El rey de reyes entró en un pollino de asno a Jerusalén. Decida la hija de Sión, he aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Los discípulos fueron, hicieron como Jesús mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos mantos, y él se sentó encima. Tu rey viene a ti manso, tu rey, hermanos. Jesucristo ayer. Pilato tuvo al rey de frente antes de condenarlo. Pilato le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiendo él le dijo, tú lo dices. No le dijo, no, yo no soy el rey, yo soy el rey de los judíos. Implica, y ya sabemos lo que implica ser el rey de los judíos. Ser el rey de los judíos implica ser el rey de la iglesia. Ser el rey de la iglesia implica ser el rey del mundo, hermanos. El rey de reyes. Su pueblo, sin embargo, cuando vino ayer, rechazó al rey ayer y prefirió al César. Fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo, ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey que César. Ya era rey. La inscripción decía, Jesucristo, rey de los judíos, en los 4 idiomas o 3 idiomas. Hermanos, ¿creemos que ya vino el rey?
Ya lo reconocimos en el pasado como nuestro rey. Ya nos unimos a su reino. Ya hicimos parte de ese reino. Estoy hablando en pasado. Por supuesto que eso también aplica para el presente. Su obra ayer, hermanos. Él fue ayer, desde el principio, creador de todo. Vino como hombre, como la imagen del Dios invisible, e hizo la obra perfecta por su puerto. Ayer. Él es la imagen del Dios invisible, dice Colosenses 1, del 15 al 17. El primogénito de toda creación. Porque en él, ayer, fueron creadas todas las cosas. Dijimos que lo íbamos a tomar desde el principio. Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, tronos, dominios, principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de, bueno, eso es antes de todas las cosas. Hermanos, ayer Cristo creó el mundo. Ayer Cristo hizo su obra. Cristo, el verbo de Dios, la vida, creó todo en el principio. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, hermano. Todas las cosas por él fueron hechas. Estoy en su obra ayer. Eso lo hizo en el ayer, entendiéndolo en hebreos. Todas las cosas por él fueron hechas. En él estaba la vida, hermanos. O sea, eso era parte de su obra de ayer. Crear y fundar el mundo, hermanos. Vino ayer y fue rechazado incluso por su pueblo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Hizo su obra, vino a hacer su obra y el mundo lo rechazó. El mundo no le conoció. A lo suyo vino a hacer su obra y los suyos no lo recibieron. Ayer, hermanos, hace unos 2000 años se hizo carne. Habitó entre nosotros los hombres o entre el género humano. Todos ayer en el pasado vieron su gloria. No es que vamos a ver su gloria solamente. En el pasado también vieron su gloria. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos ayer su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dio ayer, por parte de su obra, perfección eterna a su pueblo, hermanos. Escúcheme bien, eso lo hizo ayer, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Lo que él hace, hermanos, da perfección para siempre a los santificados, hermanos. O sea, el que llega a Cristo a causa de esa obra que hizo ayer, nos da redención eterna, hermanos. Por eso estamos seguros que el cristiano nacido de nuevo perseverará y llegará sí o sí hasta el fin, pero perseverará. Quien no persevera, nunca esa obra fue aplicada a él, nunca nació de nuevo. Creemos en su obra pasada, creemos que él es el verbo de Dios, creemos que él se hizo carne, hermanos. Hermanos, y ayer también se le dio, o sea, honra y gloria, le dieron honra y gloria. Les dije algo de eso y vimos su gloria ayer, pero le dieron honra y gloria también ayer. Los ángeles, recuerden, dieron gloria a Dios por su nacimiento. Repentinamente apareció con el ángel, eso está en Lucas 2, 13 al 14, o 1, 13 al 14, creo que tengo que mal. Repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios, al Padre, y decían: gloria a Dios en las alturas, gloria a Dios en las alturas, y en la tierra, paz, buena voluntad para con los hombres. O sea, porque el hijo que nacía iba a traer paz a los hombres. Daban gloria a Dios, daban honra, gloria al Padre, pero por el Hijo, hermanos, porque había venido. Muchos dieron honra y gloria ayer, hermanos. El ciego que sanó lo adoró al reconocerlo como el Hijo de Dios. Y él dijo: creo, Señor, y le adoró. Era Dios, hermanos. Tomás lo honró como Señor y Dios. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío, hermanos.
La mujer cananea se postró ante Cristo suplicando que sanara a su hija. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme, hermanos. Hermano, Cristo es Dios, hermano. Cristo fue tratado como Dios. Fue honrado como Dios. Jesucristo ayer, hermanos, al entrar en Jerusalén fue honrado como el Hijo de David. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en las alturas. Dieron honra y gloria al Señor. Dieron alabanza, dieron loor a Dios. Se humilló. Hermanos, ya nos hemos humillado ante sus pies como estas personas que sabían que era Dios, que no era un simple hombre, que no era un hombre endiosado simplemente. Nos hemos humillado ante sus pies, le hemos suplicado ya por perdón, ya le dimos gloria y honra cuando nos salvó, porque esa es una de las cosas que producen una persona que ha sido salvada, hermanos. Da gloria y honra porque ha sido perdonado de sus pecados. Hermano, Jesucristo el mismo ayer, sacerdote, profeta y rey, intercedió por su pueblo en el pasado como sacerdote. Dios lo levantó como el gran profeta entre el pueblo para anunciar su palabra. Vino como el rey de los judíos y fue rechazado. El verbo de Dios se hizo carne, hizo la gran obra de redención para hacernos para siempre perfectos. Los que vieron y palparon, vieron su gloria y dieron la honra de vida, hermanos. Jesucristo hoy, hermanos. Jesucristo es el mismo hoy. Jesucristo hoy, después de resucitar, hermanos, y lo tomamos el hoy, después de resucitar, en esta dispensación del Nuevo Testamento, hasta que vuelva por segunda vez. Entonces, el hoy es hasta que Cristo vuelva, después de resucitar. Sacerdote hoy intercede por nosotros, hermanos. Hebreos 7:25 dice: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. En este momento está viviendo para interceder por nosotros, hermanos. Él está hoy en el cielo ante Dios, presentándose como nuestro sumo sacerdote. Dice: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, hermano. Él ahora está ya presentándose ante Dios como nuestro sacerdote. No que esté expiando el pecado, como dicen los adventistas, porque su sacrificio fue una sola vez y para siempre. Los adventistas dicen eso, y eso es una herejía. Cristo hoy se presenta como el intermediario de nosotros allá, pero eso es diferente. No que esté volviéndose a sacrificar, volviendo a hacer expiación. Él nos pide hoy, hermanos, porque Él es el sacerdote, que oremos al Padre en su nombre, para que siga intercediendo por nosotros. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré, hermanos. Hermanos, mire, yo sé que no estoy hablando de muletillas, hermanos, pero todas nuestras oraciones deben ir en el nombre de Cristo, hermanos. Eso nos lo dice: todo lo que pidieres en mi nombre, yo lo haré. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré. Pedid todo en mi nombre, lo dice en otros lados. Todo es en el nombre de Cristo. Yo sé que muchas veces, y la iglesia moderna lo hace muletilla, y en el nombre de Jesús, y en el nombre de Jesús. Pero hermano, no porque ellos lo hagan mal, nosotros no lo debemos hacer. Es en el nombre de Cristo. Cuando yo voy y me presento en mi lugar secreto, yo voy en el nombre de Cristo. Y por eso nos podemos acercar a Él confiadamente, teniendo un gran sumo sacerdote. La cantamos que traspasó los cielos. Jesús, el Hijo de Dios. Retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un gran sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza,
pero sin pecado. Después dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para hallar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hermanos, es nuestro sacerdote, es su sacerdote. Él está intercediendo por usted hoy desde el cielo. Usted va a Él como su sumo sacerdote, o sea, va al Padre por medio de Cristo como su sumo sacerdote. Siempre pide al Padre en su nombre, porque es en el nombre de Cristo, hermano. Porque no hay otro nombre en que podamos pedir, hermanos. Mira, ahí está el Padre y el Hijo. Le decía, hablamos con los hermanos este jueves. Hermanos, Él también es profeta hoy. Él es profeta hoy, hermanos. Porque hoy nos habla por el Hijo. Dice Hebreos, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Hermanos, Él después de resucitar le habló a Juan. O sea, ¿por qué nos habla por el Hijo, hermano? Porque el Nuevo Testamento es en sí, hermanos, o principalmente, primordialmente, el Evangelio de Cristo. Entonces hoy nos habla por el Hijo. Las 4 evangelios se dedican a hablar de la vida y obra de Cristo. Las cartas paulinas se dedican a hablar, Hechos se dedica a hablar sobre todo de la resurrección de Cristo, de la muerte y la resurrección de Cristo. Y todos los Hechos predicando a Cristo crucificado. Y todas las cartas paulinas de ahí para adelante, y todo lo que viene de ahí para adelante, hermano, es explicando la obra de Cristo, hermano. Por eso hoy nos habla por el Hijo. Pero hermanos, hoy, estoy en hoy, y en el hoy aplica también cuando pasó lo de Apocalipsis 1, allá cuando le revela a Juan en la isla de Patmos el Apocalipsis. Eso pasó hoy, eso cuenta como hoy, hermanos. El autor de Hebreos dijo, Jesucristo es el mismo ayer, hoy, y no había pasado todavía eso. Eso hace parte del hoy. Yo estaba, dice Apocalipsis 1 del 10 al 11, le habló hoy como profeta, porque mire que todavía estaba revelando más profecía. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, la voz del profeta, la del profeta mayor, Cristo, que decía, nos habla por el Hijo, yo soy el alfa y la omega, el principio y el último, el primero y el último. Escribe en un libro, profecía, lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, a Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea, hermano. Entonces a Juan le habló para revelarle el Apocalipsis. Pero hermanos, hoy nos habla a todos nosotros, a todas las iglesias de todos los tiempos, hermanos. Y nos habla también a través del escrito de las 7 iglesias en Apocalipsis 2 y 3, hermanos. Miren cómo se dirige a cada iglesia, y eso aplica para nosotros. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, escribe, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candelabros, dice, candeleros de oro, dice esto. Y eso nos aplica a nosotros. Eso no fue únicamente para las iglesias de Asia en ese momento. Sigue diciendo, y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Sigue hablándonos el Señor como profeta. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto, nos sigue hablando como profeta. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto como profeta. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto como profeta. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto, hermanos. Nos habla hoy como profeta. Hoy nos sigue hablando por medio de esas cartas como profeta, porque es la palabra de Cristo, hermanos. Este es el evangelio de Cristo.
hermano, nos está hablando hoy en las Escrituras. Ya nos ha revelado su evangelio. Estamos escuchando sus exhortaciones. ¿O estamos oyendo su voz y obedeciendo lo que él dice? Rey hoy, hermano, Rey hoy. Hoy, en este momento, está sentado a la diestra del Padre en su trono de justicia, hermanos. Hoy, hermano. Aquí se ve también la Trinidad, hermanos. Insisto con eso, hermanos. Está hoy. Está el Padre y está el Hijo a la diestra, nos lo dice allí. Vamos a ver varias citas. Romanos 8:34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está cuando hoy a la diestra de Dios, el que también intercede hoy por nosotros. Eso también tiene que ver con el sacerdocio. Está a la diestra de Dios, hermano. El Rey está sentado en el trono, hermanos. Jesucristo, a la diestra del Padre. Él hoy, vamos a Apocalipsis 1 del 12 al 16, que la vamos a leer. Él hoy está vestido de majestad. Así se le presentó a Juan cuando le reveló Apocalipsis. Vestido como rey, hermanos. Mire cómo se le presenta. Y eso aplica el hoy, porque ya había resucitado. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Está describiendo al Rey, hermanos, acá, en toda su gloria, en toda su majestad. Hoy está de esa manera. Hermanos, Él es Rey hoy. Cristo reina hoy, hermanos. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina, hermanos. Hoy reina. Cristo no va a reinar. Cristo hoy reina, porque hoy está a la diestra del Padre. Hoy está reinando. Hoy está haciendo su obra. Hoy reina, hermano, como rey. Aunque Satanás tenga un reinado, más bien un principado temporal. Él hoy es Rey de Reyes, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores, hermanos. Hoy Él es Rey. Hoy, hermanos, por eso hoy debemos poner nuestros ojos en el Rey, que está hoy a la diestra del Padre, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Nos está diciendo: ponga los ojos en Él, que Él está sentado como Rey a la diestra del Padre. Hermanos, creemos que Él verdaderamente está a la diestra. Lo vemos en majestad, como es Él. Él está reinando en nuestras vidas, porque si es Rey, tiene que reinar, hermanos, sobre nuestras vidas. Si es mi Rey, Él es, yo lo obedezco. Y no nos pasa como los judíos de entonces, hermanos, que dijeron: no tenemos más rey que César. Y a César es que obedecían. Estamos poniendo nuestros ojos en el Rey, hermanos. Su obra hoy, hermanos, hoy, lo que Él hace hoy. Lo que hace en su obra también tiene que ver mucho con el sacerdocio, por supuesto. Pero especifiquémoslo un poco más. Él hoy, ¿qué hace? Colosenses 1, 17 al 20. Veamos todo lo que Él hoy está haciendo, hermano. Estas son cosas que Él hoy hace, hermanos.
aquí voy a resaltar las que Él hace hoy, por supuesto. Hay cosas que habla del pasado, pero voy a resaltar lo que Él hace hoy. Colosenses 1, 17 al 20. Y Él es antes de todas las cosas, ¿eso no? Y todas las cosas en Él subsisten, eso lo hace hoy. Todo lo que se mueve, todo lo que respira, todo lo que pasa, todas las leyes de la física, hermanos, las está sosteniendo Dios. El cielo, la tierra, el sol, la luna, cuando sale, cuando entra. Y Él es hoy la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Él hoy, como resucitó de los muertos, debe tener en todo la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. En Él habita toda la plenitud de Dios, hermano. Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas. Estamos reconciliados con Él. Y así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. O sea, esto fue en el pasado, hizo la paz. Y, o sea, murió, resucitó. Y por esa sangre, hermanos, hoy tenemos paz. Hermanos, Él hoy está preparando perfecta a su iglesia, perfecta. Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, pasado, para que en hoy, santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin, esto es más específicamente esto es hoy, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces eso es lo que hoy también está haciendo el Hijo. Está formando su iglesia, está santificando su iglesia, está haciendo una iglesia gloriosa que no tenga mancha, arruga ni cosa semejante. La está preparando para cuando ya venga por segunda vez y esté completa su esposa, hermanos. Está haciendo hoy la obra en nosotros, hermano. Hoy nos está perfeccionando hasta su día, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Aquí se puede entender Dios Padre, pero muchos autores también dicen que esa perfección también se refiere acá en esta cita al Hijo. La perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él está hoy poniendo, escúcheme bien, hoy poniendo a todos sus enemigos bajo sus pies. Se ha sentado a la diestra de Dios, mire, está hoy allá arriba, y de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Dice después en Corintios, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Hermanos, aunque esté reinando temporalmente, el papado y toda esta gente, Él los está, ¿sabe qué está haciendo con el mundo, hermano? Es como si los estuviera engordando para el día de la matanza. Eso es lo que está haciendo Apocalipsis 19. Eso es lo que está haciendo con este mundo. Los deja, pero poco a poco los va llevando hacia sus propósitos eternos. Y los va a destruir, hermano. El postrer enemigo que será destruido, dice que es la muerte. Pero hoy, hermano, está poniendo a todos sus enemigos por estrado de sus pies. Al reino del diablo, de la bestia, del anticristo, del falso profeta, de todos ellos, de los impíos. Hermanos, creemos en su deidad. ¿Cree en su deidad? Mire, hermano, yo lo he dicho muchas veces, hermano. Alguien que no crea en la deidad de Cristo no tiene un Salvador. El Dios de los testigos de Jehová no salva, hermanos. No salva. Pueden tener cierto celo por cosas, hermano, pero ese Cristo no salva, hermanos. No puede salvar. No salva ese Cristo. Personas que estén allá, los mormones, deben salir, hermanos, porque se están afirmando esas doctrinas. La salvación es de Jehová, dice la palabra. Amén. Cristo es el Salvador. Es. Dios con nosotros. Emmanuel, el Salvador, el Redentor. Creemos que Él verdaderamente sustenta todo, hermanos. Yo creo que a veces se nos olvidan estas cosas. Que sustenta todo, hermanos.
Sustenta, hermano, mi próximo aliento lo está sustentando. Su próximo aliento, su próximo respiro, su próximo parpadeo lo está sustentando. Mi próximo latido del corazón lo está sustentando. Nos está perfeccionando y santificando hoy. Nos está preparando para el cielo. ¿Estamos siendo verdaderamente preparados para el cielo? Hermano, ¿estaría usted hoy preparado para partir al cielo? ¿Estaríamos hoy preparados para irnos para el cielo? Bueno, preguntémonoslo, hermano. O sea, no estoy diciendo que nos queramos morir o suicidar. Pero, hermano, el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Y debemos estar preparados. Pablo estaba preparado ya para irse con el Señor. Claro, sabía que tenía que hacer algunas cosas por el Señor, muchas más. Pero eso es otra cosa, hermano. Pablo ya como ser entregado al Señor ya estaba preparado para irse con Él. Hermano, ¿usted cree en su dominio, en el dominio de Cristo sobre todo? ¿Creemos que eso es verdad, hermanos? Creemos, como dijo alguien, hermano, que cada centímetro cuadrado de esta tierra, hermano, reclama: Cristo es mío, que Cristo reclama que es de Él. O sea, cada cosa que pasa en esta tierra, cada centímetro de esta tierra, Cristo lo reclama como mío, como de Él. ¿Creemos que triunfará definitivamente sobre todos sus enemigos? ¿O estamos tan agobiados por lo que está pasando, hermano? Y yo sé que estamos en combate, hermanos, pero no podemos caer en que estamos derrotados, hermanos. Cristo reina, hermano. Amén. Y nosotros reinaremos con Cristo para siempre. Honra y gloria hoy, hermanos. Dios lo exaltó para que todos hoy le diéramos gloria y honra. Dice Filipenses: por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús hoy se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Esto también se va a cumplir después, pero hoy, hermano, Dios lo exalta hasta lo sumo, lo resucita entre los muertos, para que todos confiesen que Jesucristo es el Señor, para que todos confiesen su nombre, aunque muchos no lo hagan. Juan lo adoró como Dios resucitado. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y Él puso su diestra sobre mí diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último. En el cielo hoy, hermano, le dan honra y gloria por su obra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza, hermanos. Eso está diciendo en el cielo. Ahí menciona a los 24 ancianos, a los ángeles, a los seres vivientes, porque Él es digno, hermano, porque Él fue inmolado y por eso fue digno de tomar la gloria, la honra, hermanos, estamos doblando nuestras rodillas ante Él. Nuestras rodillas se doblan ante Él. Su boca lo está confesando hoy. Aquí ya estoy hablándoles de hoy. Lo está confesando. Cae como muerto ante sus pies, como Juan. ¿Es verdaderamente para usted el Cordero digno de toda la gloria y la honra? Hermano, Jesucristo es el mismo hoy, sacerdote, profeta y rey. Él hoy intercede por nosotros como sacerdote desde el cielo. Él nos habla por su palabra como profeta. Él hoy está sentado a la diestra como rey. Él hoy reina, Él sostiene todo lo creado y Él hoy merece toda la gloria y la honra, hermanos. Jesucristo por los siglos, hermano. Jesucristo es el mismo por los siglos. Jesucristo es
el mismo por la eternidad, después que vuelva y hasta la eternidad. Y aquí ya nos referimos a después de su segunda venida. Él tendrá un sacerdocio por los siglos, hermanos, un sacerdocio inmutable, eterno, según el orden de Melquisedec. Tú eres sacerdote para siempre, hermanos, según el orden de Melquisedec. Tú eres sacerdote para siempre. Dice, pues se da testimonio de él, que tú eres sacerdote, que él es sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Hermanos, recuerden lo que hace un sacerdote, intercede. Bueno, él asegura nuestras almas por siempre, hermanos, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Entonces tenemos una segura y firme ancla del alma, hermanos, porque él es sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Nuestro gran sumo sacerdote, hermanos, no es como el sacerdocio humano, como los sacerdotes humanos del antiguo, que fueron temporales. Este sacerdote, Jesucristo, es sacerdote por los siglos, hermano, y está jurado por la misma boca de Dios. Porque los otros, dice Hebreos 7:21, los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres para siempre, según el orden de Melquisedec. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Dios lo jura, hermanos. Lo juró. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Hermanos, los sacerdotes humanos son débiles porque los hombres somos débiles e imperfectos. Pero el sacerdocio de Cristo es perfecto y para siempre. Los sacerdocios de los hombres fueron temporales. Porque la ley constituye, también lo dice Hebreos 7:28, sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra por juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre, hermanos. Hermano, Él es el fiador del nuevo pacto y su sacerdocio es inmutable por los siglos de los siglos. Jesús es hecho fiador de un mejor pacto y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, hermano. ¿Qué quiere decir? Que nunca va a dejar de ser, nunca va a cambiar. Hermano, Cristo será nuestro sacerdote por los siglos. Su alma está asegurada para siempre. Es heredero del pacto eterno. Porque si hablamos del ayer y del hoy, si ayer y hoy no es nuestro sacerdote, no lo será por los siglos. Si ayer y hoy nuestra alma no está asegurada en Él, no lo será para siempre. Si ayer y hoy no hemos sido hechos herederos del nuevo pacto, tampoco lo seremos en el futuro, hermanos. Profeta por los siglos. Esta me costó más, hermano. Esta me costó más hacerla. Porque la Biblia dice que las profecías se acabarán, ¿no es cierto? Pero Cristo es profeta por los siglos. Vamos a ver. Su evangelio es eterno y será recordado por la eternidad. Amén. Apocalipsis 14:6. Apocalipsis 14:6. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno, hermanos. Es un evangelio que se va a seguir proclamando en el cielo, hermanos. Porque vamos a seguirle dando gloria y honra, como leímos ahorita, porque el Cordero fue inmolado, porque Cristo reina, porque ya puso a todos sus enemigos por debajo de sus pies. Y vamos a seguirlo recordando, ese glorioso evangelio, el evangelio eterno, para predicarlo, ese evangelio que también se predica hoy a los moradores de la tierra, a toda tribu, lengua y nación, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas, hermano. Hermano, es cierto que las profecías se acabarán,
pero Cristo es el cumplimiento y fin de todas las profecías. Amén. Y lo veremos cara a cara. Mire, hermanos, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas. Las profecías se acabarán y la ciencia acabará. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré. Más profecía, más revelación, como fui conocido, hermanos. ¿Lo conoceremos por la eternidad? O más bien, ¿hoy lo conoce? ¿Ya lo ha conocido? Porque si no, no lo conoceremos por la eternidad. Hoy ya ha visto su gloria, hermanos. Puede que no lo haya visto cara a cara, pero ya ha visto el borde de Cristo. Se ha agarrado de su manto, por lo menos. Porque si no, no lo veremos cara a cara. Ya oímos su voz en el pasado. Estamos siendo guiados por su voz. Porque si no, no oiremos su voz por la eternidad. Rey por los siglos, hermano. Fue, es y será Rey eterno. Por tanto, dice 1 Timoteo 1:17, por tanto, al Rey de los siglos, hermano, de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Viene hablando de Jesucristo. Así quiten Juan 1:1, hermanos. Así la quiten, hermano. Al Rey de los siglos, inmortal, al único y sabio Dios, hermano, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Hermanos, estamos en Rey por los siglos. Su reinado es eterno. Su reinado no tiene límite. Su reinado será para siempre. Isaías 9:7 dice: lo dilatado de su imperio o de su reino y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Es un reino eterno, hermanos. Hermanos, el rey vendrá el último día, hermanos, y se sentará en su trono de gloria y dará un reino eterno a los suyos, pero también una condenación eterna y fuego a los impíos. Vamos a Mateo 25, del 31 al 32, hermanos. Y ahí vamos a leer después el 34 y después el 41. O sea, como Él es un rey eterno y como su reino es eterno, hermanos, da un reino eterno, da una salvación eterna. No es un reino temporal. Mateo 25, 31 al 32. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, segunda venida, y todos los santos ángeles con Él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de Él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Se sentará en su trono de gloria como rey, hermanos. Vea el 34. ¿Qué hará con unos y con otros? Con nosotros, hermanos, nos va a dar un reino eterno. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. 41. ¿Qué hará con los que no? Porque si hay reino eterno, hay condenación eterna. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego que eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. No va a haber, ¿cómo es que dicen? No, la otra. No va a haber aniquilación, hermanos. Porque es fácil creer en la salvación eterna, pero no en la condenación eterna. Y es la misma palabra que usa en Juan 5. Unos para vida eterna y otros para confusión, eso también lo dice Daniel, o para condenación eterna. La usan los dos. Y si creemos en una salvación eterna, debemos creer en una condenación eterna. Hermanos, todos nos presentaremos ante su trono eterno. Es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo
para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y vi un gran trono blanco, el mismo trono, el mismo tribunal, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y sin ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Ahí estarán todos los impíos, nosotros también, pero nosotros para gloria eterna, ellos para condenación eterna, hermanos. Hermanos, y reinaremos con el Rey por siempre. Apocalipsis 24, vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años, hermanos. Hermano, ¿es nuestro Rey Cristo? ¿Fue nuestro Rey? Porque si no, no será nuestro Rey por los siglos. ¿Qué reino heredaremos, hermano? O más bien, no qué reino, porque el infierno no es un reino ya. ¿Qué heredaremos? ¿El reino eterno de Dios o el infierno eterno, hermanos? ¿Reinaremos con Cristo? ¿Estaremos con Él por la eternidad? Bueno, hermanos, que el Señor nos dé discernimiento de nuestro estado espiritual. Su obra, hermanos, por los siglos. Él será templo eterno y luz por la eternidad. Seguirá trabajando, hermanos, el Señor. Seguirá haciendo obra. Apocalipsis 21, 22. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella, y el Cordero tiene una función de templo eterno. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. Va a seguir alumbrando, va a seguir trabajando nuestro Señor, va a seguir haciendo su obra en ese entonces. Hermanos, Cristo será nuestra luz por siempre. El Cordero es su lumbrera, ya lo leímos. Pero más adelante en Apocalipsis 22:5 dice: no habrá allí más noche, y no tiene necesidad de luz de lámpara ni de sol, porque Dios el Señor los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos, hermano. Hermano, nos seguirá dando de su fuente de agua viva por la eternidad. Apocalipsis 22:1. Después me mostró un río limpio de agua viva, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, hermano. Sigue brotando agua viva desde allá. Mire, el trono de Dios y del Cordero, están los dos, hermano. Están los dos y a la vez. Hermanos, ¿somos hoy templo del Dios viviente? ¿Ya hemos sido hechos templo del Dios viviente? Porque si no, no seremos templo eterno de Dios. ¿Ya fuimos iluminados espiritualmente por Cristo? ¿Estamos siendo iluminados espiritualmente por el Señor? Porque si no, no seremos iluminados por siempre. Nos desvaneceremos, hermano. Seremos hoy desvanecidos. Su luz está desvaneciendo. La luz que hay en ti, ¿será tinieblas? ¿Ya fuimos a la fuente de agua de vida eterna? Porque si no, no tendremos agua de vida eterna por los siglos de los siglos. ¿Será que esa agua, ese poco, ese reflejo, se terminará agotando? Hermanos, honra y gloria por los siglos de los siglos. Se le dio a Cristo, se le da a Cristo y se le dará por siempre. Y todos lo reconocerán, hermanos. Romanos 14, 10 al 11, yo ya le leí una parte, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Es concordante con Filipenses
pero aquí la pone más en un sentido futuro, en que todos vamos a comparecer al tribunal de Cristo futuro. Filipenses lo habla en presente, por eso lo exaltó hasta lo sumo, para que en su nombre, para que todos se doblen ante él, pero aquí está hablando del tribunal de Cristo futuro. Vivo yo y dice que ante mí se doblará toda rodilla en el futuro y toda lengua confesará a Dios, aún los impíos, aún el Papa. Imagínense a cada Papa arrodillado allá, cada anticristo de cada época, hermanos, cada cardenal, a los dueños del mundo, a los Rothschild, Rockefeller, todos estos hombres, a Bill Gates, al Fauci a todos esos arrodillados ante él, a Mahoma, a Buda, arrodillados contra él y reconociendo que ellos desviaron a muchos del camino verdadero. Se quisieron hacer otros caminos ellos mismos. Imagínense los hermanos. Ay, hermanos, por eso Dios lo exaltó, hermanos. Es digno de gloria y honra eterna, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos, hermanos. Por los siglos, hermanos. Todo lo creado, hermanos, imagínense, todo lo creado. Al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Ay, hermanos, la gloria de su reino y la gloria de su nombre será eterna. Primera de Timoteo 6, 16, 17, hermanos. Cristo, se refiere a Cristo. A su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, Cristo, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, en su perfecta gloria, por supuesto, no en carne, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén, hermanos. Hermanos, y nosotros lo serviremos y lo honraremos por la eternidad. Y no habrá más maldición, dice Apocalipsis 22:3. Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella. Y sus siervos le servirán y verán su rostro. Y sus siervos le servirán por la eternidad. Estamos en Apocalipsis 22, en el estado eterno. Sus siervos le servirán y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes, hermanos. Hermanos, ya lo hemos confesado en el pasado, ya hemos confesado su gloria en el pasado, lo estamos confesando hoy en el presente, porque si no, no lo confesaremos en gloria por la eternidad. Hermanos, si usted no lo está confesando acá, si no lo está honrando, si lo confesará entonces para juicio eterno, hermanos. ¿Le está sirviendo hoy? ¿Le ha venido sirviendo en el pasado? ¿Le está sirviendo hoy? Porque o si no, no lo servirá por la eternidad. Si Él no es su Señor, hermano, no puede ser su Salvador, recuerde. No será, dijo creo que Ravenji, Jesucristo, no será el Salvador de nadie sobre el cual primero no haya sido su Señor, hermano. Muchos quieren solo un Salvador de los pecados, ¿recuerdan? Pero no un Señor de sus pecados. Alguien que los libere verdaderamente de la esclavitud de los pecados. No quieren someterse al señorío de Cristo. Quieren simplemente perdón de pecados, pero no quieren señorío de Cristo. Si usted no le sirve acá, escúcheme bien, también lo servirá de todos modos en el infierno, porque aún el impío fue hecho para el día malo. Y eso dará gloria y honra al Señor, porque dice que estarán allá aullando, condenados, Apocalipsis 14:10, delante de sus santos ángeles y del Cordero. Eso servirá a Cristo, hermanos.
servirá al Señor en ese momento. Dará gloria y honra, preparado para el diablo y sus ángeles. Todo eso da gloria al Señor. Cuando se hace justicia, dice que los pueblos alaban, que es bueno. Da gloria y honra a la justicia que se aplica a ese reino, a ese rey, a ese presidente. Bueno, eso también va a dar gloria y honra cuando se haga justicia y vengue todos los impíos, vengue nuestra sangre, vengue toda la sangre de nuestros hermanos por toda la eternidad. Dará gloria y honra, hermanos, ese juicio. Hermanos, Jesucristo seguirá siendo el mismo. Fue sacerdote, hoy es sacerdote. Fue profeta, hoy es profeta. Fue rey, hoy es rey. Será sacerdote, será profeta y será rey eterno. Seguirá siendo el gran sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Seguiremos escuchando por la eternidad su voz de profeta. Y Él reinará como Rey eterno por los siglos de los siglos. Su gloria y honra no tendrán fin, hermanos. A Cristo seguimos, a Cristo el Señor servimos, hermanos. Señor, glorifícate, Padre, glorifícate en nuestras vidas por medio de tu Hijo. Padre, te pedimos verdaderamente, Señor, nos acercamos a ti por medio de Cristo. Pedimos la intervención divina del Espíritu Santo. Te lo rogamos, el Espíritu Santo nos guía a Cristo, eso dice tu palabra. Él nos guiará a toda verdad. Él tomará de lo tuyo y nos lo hará saber, dice tu palabra. Te glorificará a ti por medio de nosotros, siendo templo de nosotros. Ay, Señor, te lo pedimos, Señor, glorifícate en nuestras vidas. Padre, queremos glorificarte eternamente. Sé nuestro sacerdote, profeta, rey, Padre. Y así será para siempre, Señor. Te lo rogamos, Señor, te lo pedimos. Utiliza este sermón, que muchos escuchen, Señor, te lo ruego, por favor. Te lo pedimos, Padre. Glorifícate, guíanos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre que está sobre todo nombre y en el que se doblará toda rodilla en el cielo y en la tierra. Pedimos, oramos y nos presentamos delante tuyo. Amén y amén.